Cordial saludo, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Oscar Ignacio Jiménez Martínez. Soy estudiante del curso Algoritmos y Modelos Criptográficos de la especialización en Seguridad Informática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en la tarea de la fase 5, aplicación de algoritmos y métodos criptográficos en el mundo real. Este es mi documento de identidad que corrobora que soy la persona que va a realizar la explicación sobre algoritmos cifrados simétricos. Pero antes de eso, pues quiero que sepan y meterlos en contexto de qué es la criptografía. Entonces, la criptografía es la disciplina que estudia y practica las técnicas para asegurar la comunicación y la información contra accesos no autorizados. Su objetivo principal es proteger la confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio de los datos mediante métodos y algoritmos matemáticos. Los objetivos de la criptografía son confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio. La confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible a las partes autorizadas y se logre mediante el cifrado de los datos que convierten la información legible en texto plano o en el formato ilegible, que es en texto cifrado para los usuarios no autorizados. La integridad: hay que asegurar que los datos no sean alterados durante la transmisión o almacenamiento. Técnicas como los códigos de autenticación de mensajes MAC y las funciones hash que se utilizan para verificar que todos los datos no han sido modificados. Y la autenticación se encarga de confirmar la identidad de los usuarios o sistemas para intercambiar información. Esto lo logra mediante el uso de certificados digitales y firmas digitales que validan la identidad de las partes involucradas, y el no repudio garantiza que una vez se envía una comunicación no pueda ser negada por el remitente, ya que las firmas digitales juegan un papel crucial en proporcionar pruebas de la autoría y el contenido del mensaje. ¿Qué es el cifrado? Entonces, el cifrado en ciberseguridad es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado. Los datos cifrados solo pueden leer o procesar luego de ser descifrados. El cifrado es la base principal de la seguridad de los datos. Es la forma más sencilla e importante para garantizar que la información de un sistema informático no pueda ser robada ni leída por alguien no autorizado que desee utilizarla con fines maliciosos. ¿Cómo funciona el cifrado? Pues el cifrado funciona implicando explícitamente convirtiendo el texto sin formato legible por humanos en texto incomprensible, conocido como texto cifrado. Es esencial. Esto significa tomar datos legibles y cambiarlos para que se vean como algo aleatorio. El cifrado implica utilizar una clave criptográfica, un conjunto de valores matemáticos que acuerdan tanto el emisor como el receptor. El receptor utiliza la clave para descifrar los datos y volver a convertirlos en texto sin formato legible. Mientras más compleja sea la clave criptográfica, más seguro será el cifrado, debido a que es menos probable que partes externas intenten descifrarlo mediante ataques de fuerza bruta. Algoritmo de cifrado simétrico. El algoritmo de cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar la información. Esta clave debe ser compartida entre el emisor y el receptor de manera segura. A este tipo de cifrado se le denomina como cifrado de clave secreta. Acá tengo una imagen de cómo funciona el algoritmo de cifrado simétrico. Este es la parte del emisor. Él emite el mensaje, pero a su vez, para poder cifrar y descifrar el mensaje, él debe compartir la clave con el receptor. Entonces el emisor comparte la clave con el receptor, por ende solamente tenemos una misma clave para cifrar y descifrar el mensaje, que serían los datos o la información que voy a transmitir. Algoritmos simétricos más usados. Entonces, dentro de los algoritmos simétricos más usados tenemos el AES, que es el Advanced Encryption Standard, estándar de cifrado adoptado mundialmente por su alta seguridad y su eficiencia.
A su vez también tenemos el Data Encryption Standard, que es el DES, es un algoritmo más antiguo que ha sido reemplazado en gran parte por AES debido a sus vulnerabilidades. Y después tenemos el triple DES. Este tipo de algoritmo es una versión mejorada del DES que aplica el algoritmo 3 veces para mejorar la seguridad. Estos son los tres más básicos, pero hay muchos más algoritmos como tal. Modos de operación. Entonces, dentro de los modos de operación tenemos el SB, que es una cadena de bloque de datos que sí se cifra independientemente, pero es vulnerable a los ataques de repetición. También tenemos el CBC, que es de cada bloque de datos se cifra utilizando el bloque anterior, mejorando la seguridad. Esto es el principio de seguridad para la blockchain. Y también tenemos el CFC, que es el cifrado de retroalimentación, que son los modos que permite el cifrado de datos como un flujo continuo. Velocidad y eficiencia. Entonces, dentro de la velocidad y la eficiencia del algoritmo simétrico, el algoritmo simétrico es generalmente más rápido y menos costoso operacionalmente, ya que el cifrado simétrico logra cifrar grandes grupos de datos, y la seguridad de la clave. La seguridad depende en gran medida de mantener la clave secreta a salvo. Si la clave es comprometida, la seguridad del sistema se verá severamente afectada, que es una de las desventajas que tiene el algoritmo simétrico de cifrado, que toca compartir la clave y en algún momento de esos pues puede ser vulnerable y podemos tener unos errores fatales ahí. Ataques comunes del cifrado simétrico. Entonces, los ataques más comunes del cifrado simétrico es el ataque por fuerza bruta. Se denomina ataque de fuerza bruta cuando un atacante intenta todas las combinaciones posibles de claves hasta encontrar la clave correcta. Y la manera de mitigarlos es usar claves de longitud adecuadas, por ejemplo una clave de 128 bits o más larga, y combinar frecuentemente las claves y estar cambiándolas también es una forma de mitigarlas. Ataques de texto claro conocido. El atacante tiene acceso a pares de texto claro y su correspondiente texto cifrado. Utiliza esta información para deducir la clave o el patrón de cifrado correcto. Y la parte de la mitigación es usar métodos de operaciones seguras como la CBC en lugar de la SBC, que es el código de libro electrónico. Y la forma de mitigar es asegurarse que el texto claro no sea predecible o recurrente. Ataques comunes de texto cifrado. Ataques comunes de texto cifrado escogido. El ataque puede elegir arbitrariamente texto claro y obtener el correspondiente texto cifrado. Esto le permite analizar cómo se transforma el texto claro en texto cifrado y potencialmente deducir la clave. Y la manera de mitigarlos es usar modos de operaciones que disminuyen el patrón de texto cifrado, como el CFB o el OFB. Y la forma de implementar medidas de seguridad adicionales para limitar la capacidad del atacante y escoger los textos claros. Y los beneficios principales como tal del cifrado, pues el cifrado ayuda a mantener la integridad de los datos. Los hackers no solo roban información, también alteran datos para comprometer fraudes. Aunque es posible un hacker con habilidad puede alterar datos cifrados, los recipientes de los datos podrán detectar los daños y responder rápidamente. También existe otro de los beneficios del cifrado, que ayuda a las organizaciones a adherirse a las normativas. Muchas industrias, por ejemplo los servicios financieros o los proveedores de salud, tienen normas estrictas acerca de cómo se debe usar y almacenar los datos de los consumidores. El cifrado ayuda a las organizaciones a satisfacer estos estándares y a garantizar el cumplimiento. Y otro de los beneficios, entre muchos de los que tiene, el cifrado protege los datos en todos los dispositivos. La mayoría de nosotros utilizamos varios dispositivos en nuestra vida cotidiana y transferir datos de un dispositivo a otro conlleva riesgos. La tecnología de cifrado ayuda a proteger los datos en todos los dispositivos, incluso durante la transferencia. Las mismas adiciones de seguridad como la autenticación avanzada y ayudan a disuadir a los usuarios
no autorizados. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé: informaticatutoriales.com, Kaspersky, López A, todo sobre la criptografía, algoritmos de clave simétrica y asimétrica, y newformation.com, cuáles son los algoritmos de cifrado más utilizados. Muchas gracias y esto es todo. Ya en el siguiente video continúo con la explicación sobre los algoritmos asimétricos.